En la noche del 24 de noviembre, el conjunto óptico de campo amplio de la NASA, con sede en Mauna Kea, detectó algo que no debería haber ocurrido. Estaba observando la cola del cometa 3I Atlas, como parte de un protocolo rutinario de seguimiento del espacio profundo. Y entonces, sin previo aviso, apareció un destello secundario. No era una fluctuación. No era un artefacto de polvo. Era un objeto térmico brillante y distintivo que emergió de la coma y se mantuvo estable, a poco más de 320 metros del núcleo. No giraba de forma errática como un fragmento. No se dispersaba ni se difundía como los restos. Durante 6 segundos completos, mantuvo su formación. Luego, sin turbulencias ni distorsiones en la estela, comenzó a moverse, no alejándose del núcleo en una deriva caótica, sino siguiendo un arco suave y estable. No se trataba de un comportamiento pasivo. Era un cambio de trayectoria intencionado, uno que ningún trozo natural de hielo o roca podría replicar según la física cometaria conocida. La hipótesis inicial del control de la misión fue la fragmentación, un evento de desintegración estándar causado por la tensión interna o el calentamiento solar. Pero a medida que se recibían más datos, esa explicación se desvaneció. El modelado infrarrojo de la forma y la temperatura superficial del objeto reveló algo aún más alarmante: un perfil térmico simétrico. En lugar de una radiación irregular, que es lo que cabría esperar de un fragmento de cometa desprendido, el objeto presentaba una temperatura superficial uniforme y regulada, de aproximadamente 485 grados Kelvin en toda su superficie. Esa cifra es importante. 485 grados es una temperatura demasiado fría para el plasma sobrecalentado y demasiado cálida para los restos inertes. Pero lo más importante es que se mantuvo estable. Durante una hora, la firma térmica del objeto no disminuyó a medida que se adentraba en el espacio más frío, sino que se mantuvo constante. Eso implica una gestión de la energía. Sugiere que el objeto no se enfriaba de forma pasiva, sino que se calentaba internamente o se protegía externamente. La reconstrucción de la forma utilizando el paralaje multiespectral de 3 nodos telescópicos mostró un cuerpo cilíndrico, de unos 12 metros de longitud, con un ligero estrechamiento en ambos extremos. Uno de los extremos reflejaba la luz infrarroja de forma diferente. Tenía una hendidura cóncava. No era irregular como un punto de ruptura, sino liso, diseñado. La superficie mostraba una reflectividad consistente con un material pulido rico en níquel, no con roca cubierta de polvo. Más revelador aún, el objeto carecía del halo común a los fragmentos cometarios. No había nube de escombros, ni dispersión de partículas, ni signos de erosión. Estaba intacto, limpio, deliberado. Entonces, llegaron los pulsos. Cada 18 segundos, el objeto emitía un pico térmico apenas detectable desde su cara posterior. Demasiado débil para hacer propulsión, pero demasiado regular para ignorarlo. Las imágenes térmicas mostraban que estas microexplosiones eran direccionales, alineadas perfectamente con el vector de velocidad del objeto. El patrón, pulso, deriva, estabilización, repetición. Esto no es ruido, es guía. A las 02:31 UTC, la triangulación desde Mauna Kea, Cerro Tololo, Chile, y el complejo Tidbinbilla, Australia, confirmó que el objeto se había desviado de la trayectoria de deriva prevista, no de forma significativa, pero sí precisa. Durante los siguientes 40 minutos, ajustó su inclinación en 6 grados y cambió sutilmente su azimut, fijando una trayectoria que no apuntaba directamente a la Tierra, sino al plano orbital que la Tierra ocuparía 4 días después. Esto suscitó una preocupación inmediata en la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. Aunque el 3I Atlas ya estaba catalogado como un objeto interestelar con propiedades desconocidas, esta nueva anomalía introdujo una segunda variable, que parecía ser autónoma. La terminología de los registros internos cambió esa noche. Lo que se había etiquetado como fragmento B pasó a ser objeto teta.
La frase «aceleración no natural» apareció 6 veces en 3 informes. Al amanecer en Hawái, el equipo del observatorio ya no hablaba de cometas. Hablaban de lanzamientos, de sondas, de la posibilidad de que lo que estaban observando no fuera solo la evolución de un cometa, sino su despliegue. Y lo que más inquietaba a los analistas no era lo que hacía el objeto, era lo que no hacía. No daba vueltas, no brillaba, no se rompía. Se comportaba de forma silenciosa, segura y precisa, como si tuviera una misión. Y esa misión, fuera cual fuera, acababa de comenzar. ¿Qué ocurre cuando el calor se comporta de una forma que no tiene sentido? Cuando algo frío se desplaza por el vacío, pero se niega a enfriarse, y en cambio, mantiene su calor. Exactamente, durante horas. Eso fue lo que ocurrió la noche del 24 de noviembre, cuando un objeto liberado por 3I Atlas comenzó a emitir una señal térmica tan precisa y sostenida que todos los telescopios que lo rastreaban detuvieron sus algoritmos y señalaron lo mismo. Anomalía térmica, no parece un fragmento. La temperatura superficial del objeto se registró en 485 Kelvin. Aisladamente, ese número podría no parecer importante, pero en términos cósmicos, lo es todo. Se encuentra muy por fuera del rango esperado para cualquier fragmento de cometa. Los restos estándar expulsados de un núcleo en sublimación tienden a estar calientes al principio, a veces hasta 1000 Kelvin durante la expulsión, pero se enfrían rápidamente una vez separados, especialmente en el espacio profundo. En cuestión de minutos, su perfil térmico se desvanece, el fragmento gira, irradia de forma desigual, y cae rápidamente hasta igualarse con los niveles de fondo. Pero este objeto no lo hizo. En cambio, durante 62 minutos de seguimiento activo, su producción térmica se mantuvo estática, sin curva de enfriamiento, sin oscilación por el giro. El patrón de calor era simétrico en todo el cuerpo, sin puntos calientes observables ni disminución disipativa. Los mapas térmicos construidos por el telescopio infrarrojo de la NASA revelaron una curva de cuerpo negro casi perfecta, centrada en 485 K. Sin subir, sin bajar, simplemente constante. Esa cifra es crítica, porque se encuentra en el rango en el que la radiación pasiva por sí sola no puede explicar la estabilidad. A esa temperatura, cualquier roca típica o metal rico en níquel, expulsado al espacio, debería desprender calor rápidamente. Pero este objeto no se comportaba como una roca cometaria. Se comportaba como un sistema, como si estuviera diseñado para irradiar a esa frecuencia exacta. El perfil de emisión complicaba aún más el misterio. El espectro no era de banda ancha. Alcanzaba su máximo en un rango infrarrojo estrecho, lo que sugería una emisividad controlada. No se trataba de un reflejo aleatorio ni de un calentamiento caótico, sino de algo diseñado, tal vez materiales en capas o una geometría superficial que permitía una liberación térmica selectiva. Una teoría que se susurró por primera vez en un registro de llamadas del Observatorio Europeo Austral. Era escalofriante por su simplicidad. Una carcasa reguladora térmica. La implicación que el objeto no era un trozo de algo, sino una carcasa. Un dispositivo construido para mantener una temperatura de funcionamiento específica para los sistemas internos. En la Tierra, utilizamos técnicas similares en el diseño de satélites y naves espaciales, materiales de cambio de fase, recubrimientos emisivos o bucles de calentamiento integrados. Todos ellos requieren aporte de energía, control de materiales o ambos. Pero en este caso, ¿de dónde procedería la energía? No había ninguna fuente de energía visible, ni paneles solares, ni conductos químicos detectados. El objeto no giraba lo suficientemente rápido como para generar calor interno por fricción. Y sin embargo, el calor se mantenía, inquebrantable, a medida que se alejaba del 3I Atlas y se adentraba en el espacio. Esto dejó a los astrónomos con 2 posibilidades, ambas inquietantes. Primero, el objeto contiene almacenamiento de energía interna. Eso implicaría previsión,
que la liberación fue planificada, los sistemas inicializados y la firma térmica calibrada antes del desprendimiento. Segundo, el objeto está absorbiendo algo que no podemos ver, recolectando energía de una banda que no estamos rastreando o aprovechando un proceso desconocido para nuestra ciencia de materiales actual. Cualquiera de los dos escenarios rompe el patrón, porque los cometas no hacen esto, los desechos no hacen esto. Incluso los asteroides activos o los satélites en caída pierden calor de forma desigual. La firma observada aquí era demasiado precisa, demasiado limpia, demasiado intencionada. A las 03:00 UTC, el boletín interno de la NASA cambió su lenguaje. Lo que se había etiquetado como residuo térmico pasó a denominarse comportamiento radiativo sostenido, y el estado de la observación se actualizó de transitorio a persistente. En términos sencillos, el objeto no se enfriaba porque no quería, o porque no lo necesitaba, o, lo que es más preocupante, porque intentaba mantenerse exactamente tan caliente como estaba, porque algo en su interior seguía funcionando. Durante años, Avi Loeb ha sido la voz de la calma en una tormenta de especulaciones. Astrofísico de Harvard, físico teórico y director del proyecto Galileo, Loeb ha examinado las anomalías del espacio con un escepticismo preciso que le ha valido tanto admiración como críticas. No sacó conclusiones precipitadas cuando Oumuamua aceleró fuera del sistema solar. No gritó sonda cuando 2I Borisov pasó silenciosamente. Esperó, midió, probó. Pero en la mañana del 25 de noviembre de 2025, pocas horas después de que el seguimiento del espacio profundo de la NASA confirmara la liberación de un objeto estructurado desde 3I Atlas, Loeb emitió una respuesta, y esta vez no se contuvo. En una entrevista televisada en directo con Prime Science Desk de News Nation, Loeb se mostró tranquilo pero concentrado. Había revisado las imágenes multiespectrales, los registros de la firma térmica y la trayectoria exacta del objeto. Y entonces, por primera vez en años, utilizó la palabra que había estado acechando más allá de cada comunicado de prensa, cada artículo académico, cada memorándum gubernamental censurado. Artificial. Su tono no cambió al decirlo, no sonrió. No especuló descabelladamente, simplemente dijo: el perfil de movimiento, la regulación térmica y la ausencia de decaimiento rotacional son consistentes con un objeto estabilizado artificialmente. Y si se tiene en cuenta el momento de la expulsión, resulta muy difícil considerar que se trate de un fragmento aleatorio. El silencio en la retransmisión era palpable. En menos de un minuto, Loeb había replanteado la conversación, no solo para los científicos, sino también para el público. Porque si Avi Loeb estaba dispuesto a decir «artificial», entonces todas las agencias gubernamentales, observatorios y contratistas aeroespaciales, que seguían escondiéndose detrás de un lenguaje ambiguo, tenían un problema. Loeb acababa de sacar el debate de las sombras y llevarlo a la primera línea. Pero no se detuvo ahí. Continuó describiendo un patrón que había observado en las semanas previas al desprendimiento. Pequeñas desviaciones en la velocidad de rotación de 3I Atlas. Cambios periódicos en el brillo de la coma. Pulsos repetitivos en su cola iónica. No son definitivos, aclaró, pero sugieren que el objeto se estaba preparando para algo, tal vez una secuencia preparatoria. A continuación, Loeb presentó una comparación que dejó helada a la entrevista. Citó los datos de simulación del proyecto Galileo, que mostraban que, en determinadas condiciones orbitales y de estrés solar, una sonda alojada dentro de una estructura similar a un cometa podía sobrevivir a largos viajes interestelares utilizando blindaje pasivo y eventos de activación programados. Las condiciones, dijo, coinciden casi exactamente con lo que acabamos de presenciar. Cuando se le preguntó directamente si creía que el objeto era una sonda, Loeb no se anduvo con rodeos. Creo que acabamos de ver un despliegue controlado de un objeto interestelar, dijo. Queda por ver si se trata de una sonda en el sentido clásico,
con sensores, transmisores o propulsión. Pero en términos de intención, sí. Fue una decisión. Y entonces llegó la cita que acapararía los titulares de todos los medios científicos del mundo. Ya no estamos observando un objeto, nos están observando a nosotros. En cuestión de horas, las declaraciones de Loeb fueron citadas en más de 200 artículos. Su frase se convirtió en tendencia en plataformas globales. Y mientras muchos se apresuraron a descartarla por especulativa o prematura, otros, en silencio, comenzaron a reevaluar sus datos desde una nueva perspectiva. Loeb no intentaba ser dramático, intentaba ser preciso. La ciencia no avanza esperando permisos, afirmó al final de la entrevista. Avanza reconociendo patrones antes de que se les haya dado nombre. Y con eso, la palabra que finalmente utilizó, artificial, cambió la narrativa para siempre. En las primeras horas del 24 de noviembre, mientras el 3I Atlas se alejaba más allá de su perihelio solar, todos los telescopios espaciales que apuntaban a su estela informaron de algo inesperado. No era una llamarada, no era una perturbación, era un desprendimiento limpio y aislado. No fue violento, no hubo explosión, ni nube de polvo, ni campo de escombros. Un único objeto, de aproximadamente 12 metros de largo. Se separó del núcleo del cometa y comenzó a moverse con una elegancia que ningún fragmento natural había mostrado jamás. No dio vueltas, no giró sin control. Se estabilizó en cuestión de segundos, y luego, con la misma precisión, ajustó su rumbo. Para la mayoría de los observadores de cometas, la fragmentación es algo habitual. Las presiones de sublimación se acumulan bajo la superficie. Se produce una erupción de gases, y el material de la superficie se desprende. Estos acontecimientos son caóticos, polvorientos, y dejan rastros identificables. Pero esto, lo que ocurrió justo después de las 0219 UTC, no se parecía en nada a una fragmentación. Se parecía más bien a un despliegue. Las imágenes de alta resolución del conjunto de antenas de la NASA en Mauna Kea captaron la secuencia en 33 fotogramas. En el primero, el objeto está incrustado en la coma. En los 3 fotogramas siguientes, comienza a emerger, lentamente, sin torsión. En el fotograma 7, la distancia entre las dos masas aumenta de manera uniforme, a una velocidad de 0,3 metros por segundo al cuadrado. No se trata de una deriva aleatoria, es una aceleración controlada. El análisis espectral no mostró signos de detonación energética. No hubo expansión de vapor. No hubo dispersión cinética. En cambio, el objeto emitió una breve y simétrica llamarada térmica, localizada precisamente en su superficie trasera. 11 segundos después, corrigió su orientación en 2 grados y comenzó a alejarse lentamente de 3I Atlas. Aún más reveladora fue la forma que mantuvo el objeto después de la liberación. Las mediciones de paralaje y el análisis de sombras indicaron una estructura con una geometría deliberada. Un cilindro aplanado, sutilmente cónico en ambos extremos, con un hueco cóncavo en la parte trasera. Su superficie era lisa, sin fracturas. Su reflectividad era consistente con un metal refinado, probablemente níquel, pero sin las irregularidades reveladoras de un núcleo fracturado. En resumen, no se trataba de un fragmento, era una forma. Luego estaba el momento. El cometa 3I Atlas había estado mostrando pulsos de brillo irregulares cada 6,3 horas en las semanas previas al evento. Muchos asumieron que se trataba de anomalías rotacionales, salidas de gas o cavitación interna. Pero el análisis retrospectivo posterior al evento reveló un patrón de cuenta atrás. 4 pulsos de luminosidad que se producían a intervalos exactamente equidistantes antes del desprendimiento. El último pico se produjo exactamente 7 minutos antes de que el objeto se desprendiera. Eso no es una coincidencia, es una secuencia. La curva de emisión térmica también respalda la teoría del lanzamiento. En lugar de un único pico seguido de difusión, típico de una eyección energética,
El objeto emitió una banda estrecha y sostenida de calor infrarrojo, centrada en 485 Kelvin, durante más de 60 minutos. Este tipo de regulación térmica implica aislamiento, fuentes de calor internas o, lo que es más inquietante, control radiativo diseñado. Los restos cometarios no hacen eso, esto sí. Tras desprenderse, el objeto entró en una trayectoria que se desviaba solo, 0,7 grados de la trayectoria de salida del 3I Atlas. No es mucho, pero sí lo suficiente para situarlo en una trayectoria de interceptación con el plano orbital de la Tierra, 4 días por delante de nuestra posición. Los analistas de la ESA y el JPL comenzaron a modelar esa trayectoria inmediatamente. Descubrieron que el objeto se estabilizaría en una región justo más allá de L1, el punto de Lagrange entre la Tierra y el Sol, en un plazo de 72 horas, lo que planteó la pregunta definitiva: ¿este objeto fue enviado o fue liberado? Porque los datos sugieren previsión, sugieren coordinación. Y si se trataba de un lanzamiento, no de una ruptura, entonces 3I Atlas no solo estaba pasando por nuestro sistema solar, estaba entregando algo a él. Cuando un objeto extraño se desprende de un cuerpo interestelar, la primera pregunta que se hacen los científicos es: ¿qué es? La segunda pregunta, más urgente, es: ¿qué forma tiene? Porque en el vacío del espacio, la forma revela la función, y la función revela la intención. A los pocos minutos de su separación del 3I Atlas, en la noche del 24 de noviembre, el objeto fue rastreado por 4 observatorios terrestres, utilizando imágenes de paralaje y mapas térmicos verificados de forma cruzada. Los investigadores reconstruyeron su perfil, no como un fragmento destrozado, sino como un cuerpo estructurado con simetría, curvatura y escala. Su longitud estimada, 12 metros. Ancho en la sección media, 3.8 metros. Conicidad de la superficie, simétrica, estrechándose suavemente en ambos extremos. Masa, desconocida pero probablemente densa, basándose en la estabilidad de la trayectoria y la resistencia a la difusión del viento solar. No se trataba de una roca irregular. No era dentada. No daba vueltas. Mantenía la orientación de una manera coherente con un equilibrio deliberado, como si su masa se hubiera centrado. La velocidad de rotación era mínima, menos de 0,1 revoluciones por minuto, y coherente con una estabilización pasiva en lugar de un giro caótico. Así no se comportan los fragmentos. Así se comportan los vehículos. El análisis espectral de la superficie del objeto reveló una alta reflectividad en la banda del infrarrojo cercano, especialmente alrededor de 1,5 micras, lo que es característico de una aleación rica en níquel. Y esta vez, al igual que con el cuerpo principal del 3I Atlas, no había ninguna señal de hierro. La proporción de níquel con respecto al hierro era anormalmente alta, lo que sugiere una composición refinada, no una mezcla natural. Aún más reveladoras fueron las firmas térmicas. El mapeo infrarrojo reveló que un extremo del objeto era ligeramente cóncavo, formando una cavidad poco profunda de aproximadamente 1 metro de profundidad. Esa cavidad era cálida, irradiando a una temperatura de 485 Kelvin, mientras que el resto del cuerpo se mantenía estable en torno a los 460. Este gradiente de temperatura no era accidental. Seguía un perfil térmico concentrado, más caliente donde debería estar si se hubieran producido propulsión o emisiones de señales. Lo que hacía que esto fuera realmente excepcional era que el objeto no perdía forma ni estabilidad al moverse. La mayoría de los fragmentos de cometas comienzan a degradarse inmediatamente. La sublimación corroe sus bordes. El estrés térmico crea fracturas. El polvo se desprende en todas direcciones. Pero aquí no. La forma de este objeto se mantuvo durante horas, sin erosión visible. La reflectividad de la superficie también reveló un microdiseño, no símbolos legibles ni chapado fabricado, sino un patrón de interferencia coherente con una textura diseñada. Algunos analistas lo describieron como similar a baldosas de blindaje térmico, pero sin juntas,
un cuerpo liso y continuo con una dispersión regular de la luz en ángulos específicos. Y luego está la orientación. Desde el momento en que se desprendió, el objeto presentó la misma cara hacia la dirección de desplazamiento. Eso no es aleatorio. Los escombros no se orientan de forma consistente sin girar. Pero este objeto mantuvo la alineación axial, como si estuviera diseñado para volar con un extremo hacia adelante y el otro hacia atrás. Algunos han sugerido que el diseño se asemeja al de las primeras sondas orbitales de la Tierra. Aerodinámico, estable, sin protuberancias que generaran inestabilidad. Pero la escala aquí es diferente. Con 12 metros, este objeto eclipsa a la mayoría de las naves espaciales artificiales conocidas. Es demasiado grande para ser ignorado y demasiado estable para ser accidental. Aún no sabemos qué hay dentro. No hay paneles visibles, ni antenas, ni conductos de propulsión evidentes. Pero lo que está claro, inquietantemente claro, es que esto fue moldeado, no destrozado. Fue diseñado, no descubierto. Fue construido o formado para moverse por el espacio no de forma caótica, sino con intención. Y ahora se dirige hacia nosotros. La trayectoria es importante. En mecánica orbital, la dirección revela la intención. Y la trayectoria que siguió este objeto tras su liberación del 3I Atlas no parecía aleatoria. No era un patrón de deriva. Era una corrección de rumbo. Tras desprenderse a las 0219 UTC, el objeto comenzó a alejarse lentamente del cometa, desviándose menos de 1 grado. A primera vista parecía insignificante, una divergencia menor, pero ese cambio lo era todo, porque esa nueva trayectoria no seguía una curva balística típica. Comenzó a alinearse con el plano orbital de la Tierra. Para ser claros, no se dirigía directamente hacia la Tierra. Eso es lo que lo hizo más difícil de detectar al principio. La trayectoria del objeto no se cruzaba con el planeta, sino con un punto 4 días por delante de la posición de la Tierra, a lo largo de su trayectoria orbital, una región del espacio que parece vacía, pero no lo está. Se conoce como zona de sombra, el área donde ocasionalmente se colocan satélites para monitorear el clima espacial, las erupciones solares y la cola magnética de la Tierra. Ahí es donde se dirige. A las 3 horas de la separación, la trayectoria de vuelo del objeto se estabilizó en un vector de velocidad que lo llevaría a una ubicación a unos 70.000 kilómetros por encima de la eclíptica, justo fuera de la trayectoria de la Tierra. Esta ubicación es gravitacionalmente neutra, una especie de plataforma de observación, ideal para mantener la estación. Los objetos colocados aquí permanecen relativamente inalterados, lo que les permite observar la Tierra sin entrar en su órbita. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, utilizando modelos de efemérides, calculó que la llegada del objeto a este punto se produciría en las 72 horas siguientes a la separación. Se trata de un margen increíblemente estrecho, que requiere una velocidad de eyección precisa y una desviación mínima, y sin embargo, el objeto lo consiguió sin sistemas de propulsión visibles. Aún más preocupante es lo que permite este punto en el espacio, una línea de visión persistente tanto de la Tierra como del Sol. Es un punto de observación perfecto. Las repetidoras de comunicaciones, los satélites de alerta temprana y los observatorios solares dependen de esta geometría. Sea lo que sea este objeto, se está colocando en una posición para observar, no para esconderse. El seguimiento espectroscópico confirmó pequeños ajustes a lo largo de su trayectoria de vuelo. No quemaduras, no impulsos, sino sutiles cambios de orientación, microcorrecciones que modificaron la dirección del objeto con una precisión que los fragmentos no muestran. Estos ajustes sugieren un desplazamiento interno de masa o maniobras de bajo nivel utilizando gas frío o pulsos de iones, lo que implica un nivel de estructura interna y reserva de energía. Todo esto apunta a un objetivo. El objeto no solo fue lanzado, sino que fue colocado, con intención, con conocimiento de la posición de la Tierra, y con la capacidad de permanecer cerca sin hacerse evidente. Esto es importante por otra razón: el momento.
La Tierra cruzará la alineación radial proyectada del objeto el 28 de noviembre, lo que significa que, desde su posición sobre el plano orbital, el objeto tendrá visibilidad ininterrumpida del lado oscuro de la Tierra, el hemisferio nocturno. Durante al menos 18 horas, seguirá la rotación del planeta desde una posición sobre el Atlántico Norte. Esto no es una especulación, es geometría. Y si ese objeto tiene sensores, ópticos, térmicos, electromagnéticos o de otro tipo, estará en la posición perfecta para utilizarlos. Algunos miembros de la ESA han sugerido que el objeto podría estar calibrándose, entrando en una trayectoria conocida para probar sus sistemas de cartografía ambiental. Otros, más discretamente, han planteado una pregunta diferente. ¿Y si el objeto ya supiera dónde estaría la Tierra? Porque si se trata de una observación, no es pasiva. Y si se trata de un contacto, no ha comenzado ahora. Comenzó cuando la trayectoria se fijó en nuestro plano orbital. Cuando los objetos se mueven por el espacio, dejan huellas, rastros de partículas, distorsiones en el plasma, sutiles ecos electromagnéticos. En el caso de objetos naturales como asteroides o fragmentos de cometas, se trata de señales pasivas, rastros de polvo, moléculas desgasificadas, derivas neutras. Pero el 24 de noviembre, el objeto liberado por 3 y Atlas dejó tras de sí algo mucho más deliberado, un rastro iónico direccional que invirtió su orientación en pleno vuelo. Esa única observación lo cambió todo. Exactamente a las 02:27 UTC, 8 minutos después de la separación, la red IRIS de la NASA captó un pico de emisión débil, pero coherente, a 391 nanómetros, la línea espectral asociada al nitrógeno ionizado y al vapor metálico. La fuente no era 3I Atlas, sino el objeto recién separado. Al principio, los analistas asumieron que se trataba de material residual, tal vez gas expulsado durante la separación, pero la forma del rastro contaba una historia diferente. En lugar de difundirse hacia afuera en un abanico caótico, las partículas fluían en una columna estrecha y colimada que se extendía desde la superficie trasera del objeto, un patrón consistente con una propulsión de bajo empuje. Entonces se produjo la anomalía. A las 02:39 UTC, solo 12 minutos después de la primera emisión, la dirección de la columna cambió, no de forma gradual, sino con precisión geométrica. El eje de flujo giró 180 grados, apuntando hacia adelante, directamente hacia el vector de trayectoria del objeto. Durante 9 segundos, el objeto pareció estar frenando. Luego, la estela cesó por completo. Para los observadores entrenados en dinámica orbital, esto no tenía sentido, a menos que el objeto estuviera ajustando activamente su velocidad. Y si era así, la inversión solo podía significar una cosa: el objeto puede controlar su movimiento. Los fragmentos naturales no producen columnas de iones simétricas, no invierten su propia estela, y desde luego no emiten pulsos controlados en una dirección y luego en la opuesta, con un equilibrio perfecto. No se trataba de sublimación, era propulsión. Utilizando datos interferométricos de 3 estaciones globales, los ingenieros calcularon el vector de fuerza creado por la columna. No era grande, equivalente a solo 2,3 metros por segundo de delta Vt. Pero eso es suficiente para alterar la trayectoria en miles de kilómetros con el tiempo. Y lo que es más importante, era exacto. El perfil de aceleración coincidía con lo que cabría esperar de un propulsor de gas frío o un emisor de iones de baja energía, el mismo tipo de sistemas que se utilizan en los microsatélites y las sondas espaciales. Pero nunca se había observado un sistema de este tipo en un fragmento de cometa. Hasta ahora. Al misterio se sumaba el contenido espectral de la estela. Además del gas ionizado, se detectaron trazas de vapor de níquel, el mismo elemento que ha seguido al 3I Atlas desde su aproximación al sistema solar interior. Pero esta vez, el níquel no estaba en la coma. Formaba parte de una corriente de propulsión. Los investigadores del proyecto Galileo, tras revisar los datos, propusieron una posibilidad sorprendente:
que el objeto utiliza una forma de propulsión por sublimación de metal, un método hipotético que consiste en calentar metal hasta convertirlo en vapor y expulsarlo de forma direccional, utilizando campos electromagnéticos. Es eficiente, es silencioso, y nunca se ha demostrado, al menos no en la Tierra. Entonces, ¿por qué un objeto utilizaría un sistema así? Porque funciona en silencio, porque casi no deja rastro de calor y porque no está diseñado para la velocidad, sino para el posicionamiento. Lo que nos lleva a la pregunta final: ¿por qué frenar? Si el objeto ya estaba en curso, ¿por qué desperdiciar energía ajustándolo? La respuesta está en el vector. La maniobra ralentizó el objeto lo suficiente como para garantizar que llegara a la órbita alineada con la Tierra 3 horas más tarde de lo previsto. Ese momento sitúa su llegada justo detrás de la cola magnética de la Tierra, una región del espacio que rara vez se observa. Y desde la que rara vez se observa. No pasó de largo la Tierra. Coincidió con la Tierra, no en el espacio, sino en el ritmo. Y la propulsión implica no solo movimiento, sino también control. Y el control implica elección. Y algo tomó una decisión muy específica esa noche. El hierro está en todas partes, en los meteoritos, en los núcleos planetarios, en los fragmentos de cometas. Es la constante cósmica de la formación metálica, forjada en el último aliento de las estrellas, esparcida por toda la galaxia en patrones medibles y fiables. Y sin embargo, en la estructura que se desprendió del 3I Atlas la noche del 24 de noviembre, no había ninguno, ni rastro. Esto no solo es inusual, sino que es estadísticamente improbable. En más de 4.000 muestras de cometas y asteroides estudiadas durante el último siglo, el hierro ha estado presente en más del 99,8% de los casos. Incluso el objeto interestelar, Oumuamua, mostró débiles indicios de hierro en su banda de absorción reflectante. Pero el objeto liberado del 3I Atlas rompió la regla. Múltiples instrumentos lo confirmaron. El espectrómetro de infrarrojo cercano de la NASA, a bordo del Stratospheric Explorer, capturó 3 barridos de la superficie del objeto poco después de su desprendimiento. El análisis se centró en la banda de 1,9 a 2,4 micras, la región en la que los compuestos que contienen hierro producen su característico descenso de absorción. No estaba allí. En su lugar, sin embargo, había una señal fuerte y estrecha de níquel puro, con trazas secundarias de cobalto y vanadio. Pero, de nuevo, no había hierro. En la Tierra, el níquel se encuentra normalmente en combinación con el hierro, en aleaciones, en meteoritos y en cortezas planetarias. Para refinar el níquel sin contaminación por hierro, se requieren procesos de separación industrial extremos, que sugieren una purificación deliberada. Y esto no era contaminación, era ausencia. La superficie del objeto parecía diseñada para excluir el hierro. ¿Por qué es esto importante? Porque el hierro no solo es común, también es magnético, reactivo y detectable. Crea fuertes reflejos en el radar. Se calienta rápidamente con la radiación solar. Y, lo más importante, se puede rastrear. El níquel, por otro lado, es más silencioso. Es menos reactivo, menos reflectante en el radar y más estable bajo la radiación cósmica. Dispersa el calor de manera uniforme. Se oculta a plena vista. Esto plantea una posibilidad inquietante: que la ausencia de hierro no sea una casualidad de la formación. Es una elección de diseño. Consideremos las implicaciones. Una estructura optimizada para viajes de larga distancia, con una visibilidad mínima en el radar, equilibrio térmico y resistencia al clima espacial. Se beneficiaría enormemente de un casco sin hierro. No se sobrecalentaría cerca de las estrellas. No dispersaría campos magnéticos detectables. Se deslizaría sin perturbaciones a través de la galaxia. Ahora veamos lo que ha estado haciendo 3I Atlas desde que entró en el sistema solar. Absorber energía solar, desprender una coma mínima, ajustar sutilmente su propia rotación. Y ahora desplegar un objeto cuya composición material rompe todas las reglas naturales.
Aún más reveladora es la resistencia del objeto a los impactos de micrometeoritos. Según la sección transversal calculada y la duración de la exposición, al menos 4 impactos medibles deberían haber dejado marcas o rastros de eyección en la superficie. Pero no se observó ninguno. La superficie permaneció lisa, casi como si se autocurara, o al menos fuera resistente a los golpes, de una manera coherente con una red metálica en capas. Los científicos del proyecto Galileo han comenzado a referirse a la estructura como una aleación fantasma, algo diseñado no para ser resistente, sino para evadir, debido a que no tiene hierro, ni reflectividad aguda, ni rastro de resistencia atmosférica. Este objeto se vuelve casi imposible de detectar con los sistemas de seguimiento orbital estándar. Un miembro de la NASA fue citado de forma anónima. Es como si alguien lo hubiera diseñado para pasar a través de nuestra red de detección, a menos que ya estuviéramos observando. Y lo estábamos. Pero si el material está diseñado, entonces debemos preguntarnos, ¿diseñado por qué o quién? ¿Y por qué esa inteligencia eliminaría el hierro de una estructura? La respuesta puede no estar en lo que el objeto tiene, sino en lo que carece. El hierro nos une a la naturaleza. Su ausencia diferencia a este objeto de todo lo que conocemos. Y ese silencio, ese vacío, podría ser su mensaje más importante. La temperatura en el espacio profundo suele ser estable, especialmente para los objetos sin atmósfera, rotación o energía interna. Sin embargo, en las horas siguientes a su separación del 3I Atlas, el objeto comenzó a emitir una serie de pulsos térmicos rítmicos que desafiaban todo el comportamiento cometario conocido. A las 02:41 UTC, poco más de 20 minutos después de la separación, la matriz de reconocimiento infrarrojo de la NASA captó un repentino aumento de la temperatura superficial del objeto. De una temperatura ambiente de 455 Kelvin, la superficie se calentó hasta 487 Kelvin en menos de 6 segundos, y luego volvió a bajar con la misma rapidez. Inicialmente descartado como calentamiento reflectante del Sol, el patrón pronto se repitió, y luego otra vez, y otra vez. Con intervalos precisos de 6 minutos, la temperatura de la superficie del objeto subía y bajaba en una onda limpia y repetible, sin desviaciones, sin retrasos, sin correlación con el ángulo de la luz solar o la interferencia cósmica de fondo. El ciclo persistió durante más de 4 horas y luego cesó abruptamente a las 06:47 UTC. Ningún proceso natural explica ese tipo de comportamiento, pero los sistemas diseñados sí podrían hacerlo. Una teoría sugería que el objeto estaba realizando un ciclo en un sistema de energía interno, tal vez irradiando el calor almacenado a través de la ventilación o el enfriamiento de material de cambio de fase. Pero eso normalmente daría lugar a una distribución asimétrica del calor. En cambio, cada pico térmico era uniforme y cubría toda la superficie, en 2 segundos desde su inicio. El efecto se asemejaba a un pulso, no a una reacción. Esto llevó a los investigadores a realizar pruebas de alineación electromagnética. Utilizando espectrómetros sincronizados, los equipos de Mauna Kea y La Silla compararon los pulsos del objeto con las fluctuaciones del viento solar y la magnetosfera terrestre. El resultado fue escalofriante. Una coincidencia temporal entre cada pico de calor y las oscilaciones conocidas de la cola magnética que sigue a la Tierra. En otras palabras, el objeto podría haber estado escuchando. Parecía estar recibiendo y luego respondiendo a los ritmos del campo magnético vinculados al propio comportamiento geomagnético de la Tierra, como si estuviera escaneando, calibrando, sincronizando. Aún más inquietante fue el descubrimiento de que cada oscilación térmica iba acompañada de una microexplosión de radiación a 2,45 GHz, la frecuencia exacta utilizada por los sistemas de comunicaciones por microondas de la Tierra. Estas emisiones eran breves, menos de 0,8 segundos, y se dirigían directamente a la región L1 entre la Tierra y el Sol. No eran aleatorias, no eran naturales,
eran deliberadas. Los científicos del proyecto Galileo ofrecieron una hipótesis de trabajo, que las oscilaciones de temperatura no son efectos secundarios, son señales. El calor es un subproducto del cálculo interno o la resonancia, posiblemente un método para modular la salida externa mientras se preserva el sigilo. Esa hipótesis cobró más peso cuando los investigadores descubrieron que el patrón de pulsos no era perfecto. Cada ciclo de 6 minutos tenía una sutil variación en la pendiente ascendente, lo que sugería que los picos térmicos transportaban información. Las variaciones en la pendiente de los pulsos, la velocidad de enfriamiento y la firma infrarroja se asemejaban a las estructuras básicas de codificación binaria. Si era correcto, el objeto no solo estaba reaccionando a su entorno, estaba transmitiendo algo, silenciosamente, repetidamente, y en un formato optimizado para ser detectado por receptores inteligentes, no por sistemas naturales. Pero quizás el detalle más significativo de todos llegó al final de la secuencia. A las 06:47 UTC, exactamente 24 ciclos completos después del primer pulso, el objeto emitió una última llamarada térmica asimétrica, más caliente que el resto. 513 Kelvin. Permaneció durante 4 minutos. Luego bajó a la temperatura ambiente y se mantuvo estable. Como si dijera, esta fase ha terminado. Desde entonces, no se han detectado más oscilaciones. El objeto ahora se desplaza silenciosamente, pero los datos permanecen. Y en lo profundo del código de esos pulsos, podemos encontrar algo más que calor. Podemos encontrar intención. En astronomía, las sombras dicen la verdad. Cuando la luz se curva, rebota o desaparece por completo, revela lo que no se puede ver directamente. Por eso, el reflejo captado en el lado más alejado del objeto 3 Atelas separado se ha convertido en una de las anomalías visuales más estudiadas en la observación moderna. A las 03:06 UTC del 24 de noviembre, el telescopio Subaru, situado en la cima del Mauna Kea, registró un destello débil, pero geométricamente preciso. Un reflejo óptico de alta frecuencia que no procedía de la cara iluminada por el sol del objeto, sino de su lado oscuro, que estaba alejado tanto del sol como de la Tierra. No se trataba de un destello de lente. No fue una desalineación. Fue un reflejo estructurado, un destello de luz breve y muy confinado, que duró solo 0,7 segundos y se movió por el campo de visión en un arco lineal y predecible. El reflejo se registró en un pico de frecuencia de alrededor de 480 nanómetros, la región azul-verde del espectro visible. A diferencia de los reflejos naturales causados por rocas o hielo irregulares, que se dispersan en múltiples longitudes de onda, este reflejo era coherente. Coincidía con el tipo de retorno que se observa en superficies pulidas y cóncavas, del tipo utilizado en la óptica de ingeniería. Varios observatorios confirmaron el evento. El conjunto de Cerro Paranal en Chile, que observaba desde un ángulo diferente, captó el mismo reflejo con un desfase de 0,3 segundos de arco, lo que concuerda con una única superficie que refleja ambas señales casi simultáneamente. Eso significa que la superficie reflectante no era aleatoria. Tenía una estructura fija y estaba orientada hacia el exterior desde el lado más alejado del objeto. Pero aquí es donde la anomalía se agravó. La dirección del reflejo no se correspondía con la rotación esperada del objeto. De hecho, sugería que la superficie giraba de forma independiente, como si estuviera montada sobre un cardán o bajo un control de alineación interno. Este descubrimiento obligó a plantear una nueva hipótesis: que el objeto contiene un sensor óptico o un sistema de lentes integrado en su hemisferio en sombra, un lado que no mira hacia 3 Atlas, la Tierra o el Sol. Esa ubicación ofrecería una protección ideal contra el resplandor solar y las interferencias electromagnéticas, un lugar privilegiado para la observación del espacio profundo o la retransmisión de datos. Aún más fascinante era el patrón de polarización de la luz reflejada. Tras su revisión, la forma de onda mostraba signos de polarización circular.
algo que casi nunca se ve en los objetos naturales. En la Tierra, la polarización circular suele ser el resultado de sistemas artificiales, antenas de radar, repetidores de comunicación láser o recubrimientos ópticos especializados. Si eso era lo que era este reflejo, un rebote de señal o un pulso de exploración, no estaba destinado a ser brillante. Estaba controlado, estrecha, y posiblemente parte de una secuencia de mapeo rotacional, en la que el objeto gira lentamente mientras su superficie reflectante recopila datos geométricos del espacio circundante. Esto también podría explicar por qué el reflejo se observó solo una vez. El objeto puede funcionar en una ventana de exploración estrecha, activando sus sistemas ópticos solo cuando se alinea con coordenadas o vectores de datos específicos. En otras palabras, sabe cuándo y dónde mirar. Los analistas de la ESA propusieron que el reflejo del lado lejano se alinea con el pozo gravitatorio de Júpiter, un lugar donde el lente gravitatorio puede amplificar la luz distante. Si esto es cierto, el objeto podría estar observando el espacio profundo utilizando el Sol o Júpiter como lente, algo que la humanidad ha teorizado, pero nunca ha logrado a esta escala. Pero quizás el aspecto más inquietante es el momento en que se produjo. El reflejo se produjo menos de 40 minutos después de la separación. No es tiempo suficiente para que un fragmento se estabilice, gire y emita luz enfocada. Pero es tiempo suficiente para que un sistema preprogramado se active una vez expuesto al vacío. Es decir, el reflejo no fue solo una luz accidental. Fue un comportamiento óptico, una respuesta, y ahora el lado del objeto que no debíamos ver está reflejando algo. El silencio radiofónico es poco habitual en un cielo lleno de señales. Desde satélites, aviones, púlsares y repetidores del espacio profundo, la atmósfera superior de la Tierra está saturada de actividad electromagnética constante. Pero a las 04:12 UTC del 24 de noviembre ocurrió algo extraño. Apareció una burbuja. No una burbuja visual, sino un vacío radioeléctrico. Durante un periodo de exactamente 72 minutos, una región circular del espacio centrada alrededor del objeto 3I Atlas experimentó un apagón total en todas las bandas de comunicación estándar. Sin emisiones, sin ecos, sin dispersión de fondo. No fue un fallo del equipo. No fue una interferencia solar. Fue una supresión deliberada. El primero en darse cuenta fue el conjunto japonés Kiyama, que detectó una pérdida repentina de la señal de retorno de un satélite repetidor que pasó por detrás de la trayectoria del objeto. Lo que debería haber sido un rebote de señal estándar se convirtió en un canal muerto. El satélite reapareció intacto, pero sus registros mostraban una caída en todas las bandas de frecuencia, entre 50 MHz y 8 GHz, en múltiples transceptores. El radio del evento se midió en poco menos de 20 kilómetros, expandiéndose gradualmente durante los primeros 12 minutos, estabilizándose durante 48 y colapsando en los últimos 12, una simetría casi perfecta. Esa forma no es aleatoria. Se asemeja a un campo diseñado. La NASA confirmó la anomalía mediante triangulación con 3 satélites de órbita terrestre baja que pasaron por los bordes exteriores de la zona. Cada uno de ellos registró una pérdida temporal tanto de telemetría como de bloqueo de radar, no de los sistemas terrestres, sino de sus propios instrumentos. No podían detectarse a sí mismos, lo que significa que no se trataba de una señal de interferencia, sino de una forma de enmascaramiento de campo. El efecto no tiene ningún paralelo conocido. Ni siquiera los sistemas militares avanzados pueden crear zonas localizadas de supresión electromagnética sin dejar claros artefactos de banda lateral. Pero esta zona no dejó nada. No hubo ruido. Solo silencio. El proyecto Galileo planteó la hipótesis de que el fenómeno podría representar un método de camuflaje no electrónico, que desvía o absorbe las ondas de radio utilizando un campo de partículas estructuradas o resonancia de plasma activa. Si eso es cierto,
el objeto podría estar proyectando una envoltura dinámica a su alrededor, filtrando toda la energía de radio entrante y saliente. ¿Por qué haría algo así? Una posibilidad es el camuflaje, una forma de ocultar las comunicaciones o emisiones durante una fase crítica. El apagón comenzó exactamente 21 minutos después de la separación del objeto, coincidiendo con el momento en que entró en su trayectoria de transferencia, proyectada alineada con la Tierra. El silencio pudo haber sido una ventana blindada, que permitía a los sistemas internos activarse o transmitir sin ser detectados. Pero hay otra interpretación más inquietante, que este silencio fue una prueba, una forma de sondear cómo responderían los sistemas de monitoreo de la Tierra a una fuente de señal que desaparecía. Y la respuesta es: no respondieron. No se activó ninguna alerta. No se activó ninguna defensa. El objeto desapareció y nadie en la Tierra lo supo, hasta que regresó. Después de que la burbuja colapsara, la señal del radar del objeto se reanudó, pero alterada. Ahora mostraba una banda de reflexión espectral más amplia, como si la composición de su superficie hubiera cambiado, sutilmente. Algunos creen que esto es una prueba de reconfiguración modular. El objeto pudo haberse desplegado, reorientado o reestructurado dentro del silencio. ¿Y el tiempo? Exactamente 72 minutos, ni 60, ni 90. Un número sin una correlación astronómica clara, pero con simetría matemática. Una señal de control, no de caos. Fuera lo que fuera esta burbuja. No era pasiva, no era accidental. Era una pausa, un telón y quizás un reinicio. La mayor parte de lo que ve la NASA nunca sale de la agencia. Pero a veces, algo se filtra, no como un comunicado de prensa, ni como un titular, sino como una filtración. Y esta era diferente. En la mañana del 24 de noviembre, menos de 4 horas después del evento de separación cerca de 3I Atlas, apareció un memorándum interno de la NASA, que circuló discretamente entre los contratistas aeroespaciales, y luego fue interceptado por analistas civiles del proyecto Galileo. El memorándum no era largo, ni siquiera estaba clasificado como confidencial, pero lo que decía dejó atónita a la comunidad científica. El asunto decía: análisis espectral preliminar del objeto secundario, no compatible con una formación natural. La frase «no compatible» era deliberada. En la burocracia científica es un código. Significa que algo va mal, pero no estamos preparados para decirlo en voz alta. El memorándum describía los primeros datos del espectrómetro de la Estación de Seguimiento Infrarrojo del Espacio Profundo en Canberra. Según el documento, el objeto separado mostraba una simetría composicional en capas. En toda su superficie, concretamente, bandas alternas de níquel y cobalto altamente reflectantes, que se repetían cada 1,2 metros. Ningún objeto natural conocido muestra este tipo de uniformidad. Más alarmante aún, el perfil de temperatura interna mostraba una regulación isotérmica. En términos sencillos, el objeto se mantenía a una temperatura interna estable, 438 Kelvin, a pesar de las fluctuaciones externas. Ese tipo de regulación implica o bien sistemas activos de refrigeración o bien sistemas de distribución de calor, ambos signos de diseño. Pero no fue solo la ciencia lo que causó preocupación. La segunda mitad del memorándum contenía una evaluación de riesgos, en la que se hacía referencia a una posible clasificación errónea bajo observación pública, y se recomendaba la supresión temporal del conjunto de datos, no su eliminación, no su destrucción, solo un retraso. Aquí es donde la filtración cobra importancia. En cuestión de horas, investigadores privados confirmaron que el conjunto de datos en cuestión, etiquetado como DTRK-AB-DONTI-411, había sido eliminado de los archivos públicos de la NASA. El archivo existía a las 06:12 UTC. A las 06:27 había desaparecido, borrado. Sin embargo, el memorándum interno seguía circulando,
como el fantasma de una decisión tomada a puerta cerrada. Decisión de suspender la información pública, al menos hasta que pudieran comprender a qué se enfrentaban. No es la primera vez que ocurre algo así. En 2017, se emitieron memorandos similares tras el descubrimiento del objeto interestelar Oumuamua. En aquel entonces, términos como aceleración antinatural y dinámica no rotacional se reconocieron discretamente, hasta que dejaron de hacerlo. Pero esta vez es diferente, porque este objeto no está pasando de largo. Se desprendió de otro, y su comportamiento se está intensificando. El memorándum también señalaba un inusual silencio comunicativo por parte de la Agencia Espacial Europea, que había estado monitorizando conjuntamente el 3I Atlas a través de su Solar Perch Orbiter. Según las marcas de tiempo cruzadas, la ESA había subido nuevos parámetros de seguimiento a su sistema interno, a la 05-244 UTC, pero no había realizado la correspondiente actualización pública. ¿Qué implica esto? La ESA había visto los mismos datos y optó por guardar silencio. En los hilos de discusión internos de la NASA, el memorándum citaba una frase que desde entonces ha circulado por los círculos privados de astronomía. No estamos presenciando un cometa, estamos presenciando una operación. Esa palabra, operación, no es lenguaje científico, es procedimental, militar, coordinada. Y confirma lo que muchos susurran ahora, que 3I Atlas puede que no sea solo un objeto celeste, sino parte de algo más grande, algo deliberado, con fases, sistemas y acciones. Esta filtración, por breve que fuera, rompió el patrón. Nos mostró un atisbo de lo que no dicen en voz alta, que el desprendimiento no solo se observó, se registró, se evaluó y se ocultó intencionadamente. Porque a veces, lo que más asusta a las agencias no es lo que se ve, sino lo que ya no pueden explicar. A estas alturas, 3I Atlas ha superado todas las expectativas de lo que debería ser un cometa. Ajusta su giro, despliega estructuras, regula la temperatura, pero entre todas las teorías emergentes, una destaca como la más atrevida y quizás la más calculada, que el objeto que se desprendió recientemente de 3I Atlas no es una sonda, sino un repetidor. El término repetidor orbital suele reservarse para los sistemas diseñados por el hombre. Satélites colocados en órbitas sincronizadas para transferir información a grandes distancias con una pérdida mínima de energía. Pero varias pistas de la noche del 24 de noviembre apuntan a una función similar en este caso. Todo comienza con la trayectoria. El objeto desprendido no continuó siguiendo la trayectoria del 3I Atlas. En cambio, se desvió. Una pequeña corrección de rumbo, de solo unos cientos de metros por segundo, lo envió en una lenta deriva hacia el interior del sistema solar. No lo suficientemente rápido como para estrellarse, no al azar. Lo justo para situarse en un corredor de inserción estable, cerca del plano orbital de la Tierra. Esa precisión por sí sola sería notable. Pero lo que siguió impulsó aún más la teoría. A las 0453 UTC, el conjunto de radiotelescopios del desierto de Karoo, en Sudáfrica, detectó una señal de banda estrecha procedente del objeto, no dirigida hacia la Tierra, sino hacia el exterior, hacia el espacio interestelar. La señal se repetía una vez cada 32 minutos, con una ligera modulación. Lo notable es que esta banda de frecuencia, centrada en torno a los 7,1 GHz, se utiliza habitualmente para los transpondedores del espacio profundo. No es transmisión, es retransmisión. Para retransmitir algo, se necesitan 3 componentes: una entrada, un procesador y una salida. En este caso, la entrada podría provenir del propio 3I Atlas. El objeto separado podría estar actuando como un nodo, recibiendo ráfagas muy concentradas de la estructura principal, almacenando los datos y reenviándolos silenciosamente hacia el exterior. ¿Pero a quién? Esa pregunta sigue sin respuesta. Sin embargo, el comportamiento es coherente con los sistemas de retransmisión autónomos, utilizados en la propia infraestructura espacial de la Tierra.
Nuestros rovers marcianos, por ejemplo, dependen de orbitadores para enviar datos a la Tierra en ventanas estrechas. Aquí se aplica el mismo principio, excepto que la Tierra no es el destinatario. Una de las posibilidades más inquietantes es que 3I Atlas no esté enviando datos a la Tierra, sino que los esté enviando más allá de nosotros. Utilizando el objeto como un repetidor temporal, su propósito podría ser eludir las ventanas de detección, para liberar los datos una vez que haya salido del cono de observación de la Tierra. Y hay un detalle más, el momento. La primera señal de retransmisión detectada coincidió, casi al segundo, con el último pulso térmico registrado en el ciclo de temperatura del objeto. Esto sugiere un apretón de manos, una sincronización entre dos sistemas, que posiblemente marque el inicio de la fase de retransmisión. Además, los reflectores ópticos cercanos a Australia captaron emisiones láser finas del objeto a 473 nanómetros, una longitud de onda asociada a la telemetría de alta resolución, no a emisiones naturales. El haz no se dirigía a la Tierra, pasó cerca y luego continuó más allá de nosotros. Nada de esto prueba la inteligencia, pero todo ello rechaza la coincidencia. La teoría del relé orbital implica algo aleccionador, que el objeto separado no se separó para explorar. Se separó para servir, para ayudar en la transferencia de datos, para permanecer estacionario, para preservar una ruta de señal mientras el progenitor continúa su curso impredecible. Y si se trata de un relé, entonces alguien, en algún lugar, está escuchando. No a nosotros, pero a través de nosotros. En los silenciosos pasillos de la observación del espacio profundo, los cambios son poco frecuentes. Los telescopios se programan con meses de antelación, con ventanas de observación fijadas en coordenadas conocidas. Por eso, la decisión repentina de la Agencia Espacial Europea de reorientar su telescopio orbital llamó la atención de todos los que prestaban mucha atención al 3I Atlas. A las 05:12 UTC del 24 de noviembre, el Solar Perch Orbiter, la estación de retransmisión óptica de alta resolución de la ESA, situada en órbita heliocéntrica, interrumpió abruptamente su sesión programada de cartografía de la corona solar y cambió su enfoque hacia un objetivo en movimiento cerca del punto L1 Tierra-Sol. Ese objetivo, el objeto que acababa de desprenderse del 3I Atlas. Los registros internos revelaron que la maniobra no estaba planificada. De hecho, el control de la misión en Darmstadt, Alemania, tuvo que anular los parámetros de protección térmica del telescopio para permitir el cambio de ángulo, algo que normalmente se evita debido al riesgo de sobrecalentamiento de los sensores. Pero siguieron adelante de todos modos. ¿Por qué? Públicamente no se ofreció ninguna explicación. La información oficial no mencionó la reorientación, pero los observadores que siguen la telemetría del satélite notaron el cambio de inmediato. Y cuando se combinó con el momento en que se informó de la burbuja de silencio radiofónico apenas unos minutos antes, la maniobra adquirió un carácter más urgente. No se trataba de curiosidad, era una respuesta. El momento coincidió con otra anomalía. Solo 2 minutos después del giro de la ESA, el observatorio de Mauna Kea recibió un pulso distorsionado en la banda X, débil, pero claramente no de origen solar. La señal coincidía con las coordenadas exactas que ahora está observando el Solar Perch Orbiter. Lo que vio la ESA no se ha compartido. Los datos brutos de la ventana de reorientación, 18 minutos completos de seguimiento óptico profundo, aún no han aparecido en ningún repositorio público. Peor aún, los registros de la misión del Solar Perch Orbiter muestran que los protocolos de cifrado manual de datos se activaron inmediatamente después de que terminara la sesión de observación. Eso solo ocurre en situaciones de defensa planetaria o de posibles amenazas satelitales, lo que plantea la pregunta, ¿vio la ESA algo que desencadenó una respuesta de mayor nivel? Hay otras señales. El observatorio Gaia, otro proyecto de la ESA, se puso en modo seguro. Más tarde ese mismo día,
una medida que solo se toma cuando los picos de radiación de fondo o los objetos entrantes suponen una amenaza para la estabilidad de los instrumentos. No se registró ninguna tormenta solar. No se pronosticó ningún impacto. Pero algo justificaba el bloqueo de protección. Los analistas creen que la repentina medida de la ESA puede haberse basado en la telemetría compartida por radar de la NASA o de socios aeroespaciales privados. Es posible que las sutiles correcciones de rumbo realizadas por el objeto separado se interpretaran como un comportamiento orbital dirigido, posiblemente hacia satélites alineados con la Tierra. Pero hay una teoría más provocativa, que la ESA detectó una señal estructurada procedente del objeto e inmediatamente intentó triangular su origen. La reorientación del telescopio lo situó en un vector casi paralelo tanto a la Tierra como al objeto entrante, lo que permitió realizar una interferometría de referencia, un método utilizado para detectar estructuras finas en transmisiones distantes. Si es cierto, el Solar Perch Orbiter puede haber sido el primer instrumento humano en registrar el objeto no como un cometa, sino como un emisor. Y quizás lo más revelador, tras la reorientación, la ESA impuso un periodo de silencio de 48 horas en todas las publicaciones de datos relacionados con la monitorización heliocéntrica. Durante 2 días no se publicaron nuevos datos. Luego, sin explicación alguna, se reanudaron las operaciones normales, pero los registros del periodo del 24 de noviembre siguen desaparecidos. Las estrellas no mienten, pero las agencias a veces sí. Y cuando un telescopio se mueve sin previo aviso, especialmente uno dirigido al Sol, hay que preguntarse, ¿qué era lo suficientemente brillante? ¿O lo suficientemente estructurado como para alejarlo? En ciencia, el silencio a menudo dice más que los datos. Cuando los telescopios ven algo extraño, se siguen los protocolos, se publican informes y se notifica a la comunidad mundial. Pero en este caso, después de que uno de los telescopios espaciales más avanzados jamás construidos fijara su mirada en 3I Atlas, faltaba algo. No eran solo datos, era la ausencia de análisis. La noche del 24 de noviembre, el telescopio espacial James Webb, JWST, se alineó para observar objetivos de alta prioridad cerca del borde posterior del objeto, que ahora orbita por separado de 3I Atlas. Sus instrumentos, en particular el espectrógrafo de infrarrojo cercano, NIRSpec, y el instrumento de infrarrojo medio, MIRI, estaban bien posicionados para captar las emisiones y la variación térmica del cuerpo desprendido. Pero no se publicó ningún informe. Lo que sabemos es esto. A las 03:41 UTC, Webb realizó un bloqueo de 22 minutos en las coordenadas que se superponían con la trayectoria proyectada del fragmento. Los registros internos confirman un pico de actividad térmica en la matriz de sensores MIRI, incluida una breve saturación en el rango de 15-20 micras, normalmente asociada con aleaciones de grado industrial o blindaje térmico de ingeniería. Eso es inusual. Los cometas naturales no emiten bandas térmicas limpias en ese rango. Se dispersan, parpadean y se desvanecen, especialmente después de desprenderse. Este pico fue constante, definido, estructurado, y sin embargo no se mencionó. El archivo público de datos del JWST mostraba un espacio reservado, un bloque de tiempo marcado como Calibration Sweep, NIRSpec, MIRI Interleaved, barrido de calibración, NIRSpec, MIRI, intercalado. Una etiqueta vaga que se utiliza a menudo cuando se retienen los datos de la misión para su revisión por pares. Pero la revisión por pares requiere un aviso previo. En este caso, no se emitió ninguno. Los observadores privados lo señalaron en cuestión de horas. Investigadores independientes que utilizaban fuentes JWST, reflejadas del Centro Canadiense de Datos Astronómicos, descubrieron que faltaban los marcos de fondo del campo estelar asociado. Normalmente, todas las imágenes de Webb incluyen estrellas de calibración de fondo como referencia. Estas habían desaparecido, redactadas, omitidas o eliminadas intencionadamente. Pero hay más.
En una discreta actualización de su página de estado del sistema, la NASA mencionó un breve desfase de recalibración térmica durante las observaciones del cielo profundo del Webb en las primeras horas del 24 de noviembre. Coincide exactamente con el intervalo de tiempo en el que el objeto separado se movió por el campo de visión del Webb. Y luego, silencio total. Ninguna mención en los boletines científicos, ningún seguimiento por parte de los equipos europeos o canadienses, ningún archivo de calibración disponible para su descarga. El telescopio más potente del mundo había visto algo y no había dicho nada. La única pista provino de un memorándum interno del laboratorio filtrado por un miembro del equipo de calibración de Webb, que posteriormente fue verificado por foros de astrofísica. En él destacaba una breve frase: el reflejo térmico del objeto objetivo parece estar sincronizado con su eje. Se requiere una revisión más detallada antes de su publicación. El reflejo térmico sincronizado no es un término que se utilice para la desgasificación natural o el volteo. Sugiere una orientación deliberada, del tipo asociado a estructuras giratorias, quizás incluso a aletas de enfriamiento radiativo, o sistemas activos de desviación del calor. En otras palabras, comportamiento controlado. Y, sin embargo, ningún canal oficial ha reconocido la observación. No se ha enviado ninguna revista. No hay previstas reuniones informativas. Así que la pregunta es, ¿por qué el equipo de James Webb no se pronuncia? Una posibilidad es la incertidumbre interna. El equipo de Webb opera bajo estrictos protocolos de colaboración internacional. Los resultados anómalos, especialmente los que rozan las características de las tecnosignaturas, a menudo se ocultan hasta que se alcanza un consenso. Otra posibilidad: supresión. Si Webb registrara algo que respaldara la existencia de una estructura artificial, esa revelación trastocaría los modelos actuales de clasificación de los objetos interestelares, especialmente uno que maniobra, emite señales y posiblemente nos observa a su vez. Entonces, ¿qué vio James Webb? No lo sabemos. Y eso es lo más escalofriante, porque en una misión definida por la luz, el silencio no es un fallo, es una elección. En astronomía, las sombras pueden ser más reveladoras que la luz. Cuando los objetos pasan por delante de las estrellas, dejan rastros, descensos medibles, distorsiones de lente o eclipses momentáneos. Pero el 24 de noviembre ocurrió algo extraño detrás del objeto que se desprendió de 3 y Atlas. No era una sombra en el sentido tradicional, era una firma, y no debería haber estado allí. A las 05:03 UTC, el observatorio Vera C. Rubin, en Chile, capturó secuencias ópticas de alta velocidad del cuerpo desprendido que seguía a 3I Atlas. Al cruzar las alineaciones del campo estelar, los astrónomos notaron una banda de distorsión persistente, aproximadamente a 1,8 kilómetros detrás del objeto. Débil pero coherente. Al principio, se descartó como un destello de lente, pero la forma se mantuvo constante durante 14 minutos, y se movía con el objeto, no en relación con las estrellas. No se trataba de una imagen residual, era algo más, una huella que dejaba atrás de sí, más oscura que el fondo, pero no totalmente opaca. Los sensores infrarrojos del Observatorio Infrarrojo Mount Abu de la India confirmaron posteriormente una caída de temperatura coincidente en la misma región, más fría que el espacio. No se trata de un error, es absorción blindada. Y ahí es donde comenzó la teoría. Si el objeto emite algo, calor, radiación o incluso propulsión, entonces lo que le sigue debería mostrar dispersión. Pero esta banda no se dispersaba, era lineal, tenía bordes, y lo más importante, pulsaba una vez cada 17,8 segundos con un patrón que sugería una modulación artificial. Algunos lo compararon con las estelas de ondas de choque que se ven detrás de los aviones a gran altitud, pero esta no se disipaba. Se mantenía fija, lo que sugería que no era gaseosa. Eso deja una posibilidad inquietante, una estructura atada o, peor aún, un objeto oculto que sigue en formación.
La firma de sombra de arrastre, como se la denomina ahora, puede indicar que el objeto separado no está solo, que lo que vemos es solo la punta visible de un sistema diseñado para evitar ser detectado. Si la sombra es proyectada por un dispositivo invisible o camuflado, posiblemente construido para reflejar o absorber bandas de luz específicas, entonces su misión puede ser la observación, la interferencia o el apoyo de retransmisión. Existen otras interpretaciones. Una teoría propone que el objeto está dejando atrás restos de plasma, partículas cargadas suspendidas en una envoltura magnética. Eso podría explicar la fluctuación periódica de la reflectividad. Pero ningún cometa, asteroide o nave espacial conocido ha mostrado este tipo de anomalía trasera, constante con oscilación sincronizada. Otra posibilidad es el lente gravitacional, que la sombra no sea un objeto, sino una curvatura en el espacio-tiempo creada por la masa del objeto o un generador de campo exótico. Si fuera cierto, eso sugeriría una masa mucho mayor de la calculada anteriormente, o una manipulación de la fuerza no gravitacional, ninguna de las cuales es compatible con un cuerpo cometario natural, pero la pista más convincente provino del observatorio CASI de Corea del Sur, que capturó un breve evento de luz retrodispersada en las coordenadas exactas de la banda de sombra. Un suave resplandor que se invirtió una vez y luego desapareció. Esta luz no debería existir a menos que algo sólido la reflejara, algo invisible para los telescopios ópticos, pero lo suficientemente presente como para curvar la luz. Fue entonces cuando volvió la teoría del relevo. ¿Podría el objeto desprendido estar arrastrando un nodo secundario, más pequeño, camuflado, que funciona de forma independiente, pero sincronizado? Si es así, esta sería la primera prueba visual indirecta de que 3i Atlas está desplegando un sistema, no una sola sonda. Un sistema con múltiples niveles y sombras no causadas por la luz solar, sino por la estructura. Sea lo que sea la sombra, no es aleatoria, no son escombros, es parte de la historia que no estábamos destinados a ver. Y nos sigue, silenciosamente, deliberadamente, en formación. La mayoría de las anomalías permanecen en el espacio, parpadean a través de los telescopios, aparecen en los gráficos espectrales o desaparecen en silencio. Pero en la noche del 24 de noviembre, algo no solo apareció ahí fuera, llegó a la Tierra. Exactamente a las 05:08 UTC, los observatorios de radio de 3 continentes informaron de un pico agudo y de banda estrecha en la interferencia de la señal. El fenómeno duró solo 1,3 segundos, pero la interrupción fue inconfundible. Una ráfaga de datos incoherentes inundó la frecuencia de la banda X, normalmente reservada para las comunicaciones por satélite. Comenzó en Arecibo, el antiguo observatorio de Puerto Rico, aunque dañado y en gran parte fuera de servicio. Sigue funcionando con sistemas de monitorización pasiva. A las 06:08:14, el sistema registró una señal entrante a 8412 GHz, demasiado fuerte para ser radiación cósmica de fondo, pero demasiado limpia para ser ruido atmosférico. En cuestión de milisegundos, llegaron informes similares del observatorio Parkes, en Australia, y del radiotelescopio Effelsberg, en Alemania. Lo extraño no es solo dónde impactó, sino lo que siguió. Las conexiones ascendentes de los satélites en toda Asia perdieron temporalmente la señal, en particular las que utilizaban órbitas geosincrónicas en la banda ecuatorial. Las comunicaciones militares en Japón registraron una interrupción de 0,7 segundos, lo que activó una conmutación automática a protocolos de redundancia cifrados. Al mismo tiempo, los operadores de radioaficionados de Sudáfrica observaron un breve silencio en la banda, en 6 canales adyacentes, como si algo hubiera barrido el espacio de la señal y lo hubiera aplanado. No se trataba de una interferencia solar. No hubo tormenta geomagnética. No hubo actividad auroral. Y no CES registró ninguna eyección de masa coronal. La única variable común en todas las ubicaciones, todas apuntaban, ya fuera directamente o de forma adyacente,
hacia las coordenadas del objeto 3I Atlas. Pero hay más. A las 06:10, 2 minutos después del suceso, los sensores de la red eléctrica del norte de Noruega registraron un microscópico cambio de fase de voltaje, una oscilación tan sutil que habría pasado desapercibida si no fuera por su perfecta alineación con el momento de la interferencia. Esto fue confirmado por redes de servicios públicos independientes en Finlandia e Islandia. La anomalía era pequeña, pero real. Los físicos sospechan ahora que la interferencia no fue solo electromagnética. Es posible que tuviera un componente gravitacional o, al menos, un efecto sobre la coherencia del campo a nivel local. Si fuera cierto, esto situaría el suceso fuera de la categoría de ruido cósmico natural y lo colocaría directamente en el ámbito de las emisiones artificiales, algo que se transmite de forma deliberada y potente. El perfil del pico coincidía con lo que algunos llaman una ráfaga de información, una señal densa y de alta fidelidad comprimida en un intervalo de tiempo de microsegundos, no destinada a ser descodificada por los seres humanos, sino probablemente estructurada para sistemas de transmisión no terrestres. En otras palabras, un ping. Pero no para nosotros, a través de nosotros. Algunos creen que se trataba de una prueba dirigida, un intento de determinar qué sistemas de la Tierra responderían, con qué rapidez y en qué rango de frecuencias. Una especie de sonar activo, no en el agua, sino a través del espectro electromagnético. Y si eso es cierto, entonces no se trataba de una interferencia, era una interacción. Ninguna agencia ha dado una explicación oficial. La NASA citó una coincidencia regional y descartó el evento como no relacionado. La ESA no hizo ningún comentario. El ejército estadounidense clasificó los registros como revisión de anomalías telemétricas. Pero una nota interna de la red de Arecibo decía lo siguiente: la señal no se reflejó, atravesó. Ese lenguaje es importante, porque para que algo atraviese bandas de señal, redes eléctricas y bloqueos de satélites, debe estar operando en capas de energía que apenas comprendemos. Y si eso es lo que acaba de suceder, entonces no se trataba de un mensaje. Fue una prueba. A primera vista, todos los acontecimientos relacionados con el 3I Atlas, en la noche del 24 de noviembre, parecían fragmentados. Un desprendimiento, un pico de interferencia, un telescopio reorientado, un eco térmico repentino. Nada de ello apuntaba directamente a un plan. Pero cuando se reconstruye la línea temporal, el patrón se vuelve innegable. No fue una coincidencia, fue una coordinación. Comenzó a las 04:53 UTC, el momento en que el objeto se desprendió. El movimiento no fue caótico, fue suave, sincronizado y seguido de una serie de maniobras precisas. Solo 9 minutos después, el Solar Perch Orbiter de la ESA se salió de su ventana de seguimiento asignada y cambió su ángulo para centrarse en la zona de separación. A las 05 o 03, apareció una anomalía secundaria, una banda de sombra que seguía al objeto, algo oscuro, estructurado, que se movía en perfecta formación detrás de él. En cuestión de segundos, los observatorios de Asia y Chile captaron destellos de un débil pulso óptico que se movía a través de la banda. No se trataba de un destello, era retroalimentación. Las señales no terminaron ahí. A las 05:32, las estaciones repetidoras internas de la NASA comenzaron a recibir discrepancias de telemetría, menores pero significativas. Los instrumentos no lograron sincronizarse con las velocidades de deriva previstas del cometa. Los equipos en tierra emitieron un aviso de recalibración, pero los registros no se enviaron a los servidores públicos. Luego llegó las 06:08, el pico. Los radiotelescopios de toda la Tierra informaron de un destello, una ráfaga de energía muy concentrada que atravesaba las bandas de los satélites. Y, de nuevo, todos los vectores apuntaban al objeto desprendido. La ráfaga no se produjo de forma aleatoria, sino precisamente 75 minutos después del desprendimiento. Ese número es importante.
75 minutos es la ventana de sincronización orbital media para que las plataformas de vigilancia de baja órbita terrestre giren más allá de una única posición geosincrónica. En términos más sencillos, es el tiempo que se tarda en observar toda la Tierra, una vez desde un punto fijo específico en el espacio. Si el objeto estaba cartografiando, observando, rastreando, escaneando, entonces 75 minutos es exactamente el ciclo que esperaría antes de responder. Y respondió. Lo que siguió fue silencio. No por parte del objeto, sino por parte de las agencias. La ESA, la NASA, incluso el JWST, todos guardaron silencio. Sin ruedas de prensa, sin aclaraciones, sin publicación de datos. Todos los telescopios que habían observado el desprendimiento bloquearon sus registros. Se podría argumentar que se trataba de un procedimiento, que las anomalías requieren verificación. Pero un ingeniero de la ESA, en un correo electrónico anónimo filtrado a foros de astrofísica, escribió una sola frase que lo enmarcaba de otra manera. No nos lo perdimos, lo vimos, y luego no se nos permitió decir nada. Eso por sí solo replantea la narrativa, porque la coincidencia implica caos. Pero 3 y Atlas no se comporta de forma caótica. Gira con control, emite en bandas discretas, se separa limpiamente, envía picos de interferencia que se alinean con la ventana de comunicaciones orbitales de la Tierra, desencadena reorientaciones del observatorio y el cifrado interno de datos. Y lo más notable, sincroniza estas acciones con unos segundos de diferencia entre ellas. Cada evento de la noche del 24 de noviembre forma una secuencia. No es una colección aleatoria, es una cascada. Desprendimiento, reflexión, reorientación, formación de sombras, pico de señal, silencio global. Si se tratara de un cometa natural fragmentándose, esperaríamos escombros, dispersión de calor, inestabilidad de giro. En cambio, obtuvimos estructura, simetría y arquitectura de señal. Así que la pregunta no es si se trató de una coincidencia. La pregunta es por qué se sincronizó con tanta precisión. Y cuando los objetos en el espacio profundo operan en líneas temporales más ajustadas que nuestra propia infraestructura de comunicaciones, la verdadera coincidencia podría ser que nos diéramos cuenta.